Muchas gracias, Melqui, y que el Padre les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a esta misión que tenemos nosotros en esta noche delante del Señor y que siempre nos regocijamos en poder estar delante de Él para servirle, para bendecirle, para llevar el mensaje al pueblo, a su pueblo en todo tiempo. Le damos las gracias también a Radio Vida 506, porque igualmente se está conectando con nosotros y muchas personas más podemos abarcar también en función del mensaje que estamos llevando, un mensaje de aliento, un mensaje que para muchas personas es la respuesta. Para unos es regocijo, por supuesto, es muy bonito para muchos de nosotros escuchar un mensaje de algo que tal vez no lo habíamos pensado, que tal vez no recordábamos ya, o que tal vez de alguna manera nosotros nunca habíamos andado por ahí. Y eso que muchas veces nosotros pasamos por pasajes bíblicos en los cuales tenemos una enseñanza, pero al final puedes pasar otra vez por el mismo pasaje y te da otro tipo de enseñanza, porque la Biblia precisamente tiene eso, es viva. Y bueno, sin duda alguna que así es la palabra, es viva y eficaz. Y tiene un efecto sobre la vida de las personas que es diverso, es diverso. Incluso es tan diverso que yo he podido experimentar que efectivamente la bendición que yo sentí de aquella misma palabra en aquel mismo momento o segundo o instante en que la escuché, a la persona que estaba a la par mía no le funcionó otra palabra. Y esto es grandioso porque significa que la palabra de Dios siempre es eficaz, cualquiera que sea la persona. Y de la misma manera también tenemos esta retransmisión del mensaje a través de las plataformas sociales, Facebook y a través de YouTube. Y le damos gracias al Señor porque también podemos igualmente ser bendecidos por esta palabra a través de estos mecanismos igualmente que existen de manera digital. Gloria a Dios por eso. Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo, importantísimo, que nos va a ayudar muchísimo a nosotros en función de nuestra labor como personas. A veces nosotros no lo pensamos muy bien, ¿verdad? Digamos, estamos aquí haciendo tiempo a veces cuando ya hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero realmente eso es lo que Dios no quiere de nosotros. La Biblia me enseña a mí que el Señor quiere que yo lleve mucho fruto. Pudiera ser que el fruto que puedo dar, el que puedo dar, es al 30. Pudiera ser que haya otras personas como ustedes que me escuchan ahora que muy probablemente lleven más fruto y puedan llevar hasta el 60 de ese fruto. Y hay gente que, bueno, es extraordinaria porque han hecho cosas maravillosas, grandiosas y pueden llevar incluso ese fruto hasta el 100%. El asunto es que la Biblia dice que yo tengo que esforzarme. Yo tengo que esforzarme. Esto es necesario. La Biblia me lo dice. Es decir, Dios mismo nos habla a nosotros que tú y yo debemos de dar fruto. Y muchas veces nosotros no pensamos en función de ello con respecto a la relación que tiene esta condición, esta misma condición, cuando nosotros llegamos a Jesucristo. No importa quién usted sea, mujer, varón, niño, grande, pequeño, adulto mayor, lo que sea. Cuando llegamos al Señor. Ese primer amor, cuando de todo nos gusta, quisiéramos que hayan otras reuniones más, que si hay una reunión de niños, incluso siendo un adulto, a esa persona le gustaría también ir porque está deseoso, necesitado, sediento de más palabra de Dios para poder crecer. Yo me acuerdo que antes, es lo que uno dice aquí en Costa Rica, ser muy fiebre, ser muy fiebre. Y se refiere a que en ese sentido una persona es incansable del deseo que tiene. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que le ha gustado algo, no sé, de pronto aprendió a cocinar y a cocinar o a hacer tortillas, digamos, a hacer tortillas. Entonces le ha dado a usted porque quiere hacer tortillas de todo tipo. Voy a echarle un poquito de queso a ver qué sirve. Veamos a ver cómo será una tortilla con jalea. Y le echa tortilla, digo, la jalea a la tortilla. Y así.
Lo que decimos nosotros en Costa Rica está enfiebrado. Bien, yo tengo que contar también mi testimonio porque ahorita lo estoy recordando y que tiene que ver precisamente con esto. Cuando yo me convertí a Cristo, yo iba donde las personas que me hablaron de Cristo después de la reunión, después de que teníamos la reunión. Nosotros empezábamos la reunión por ahí de las 10 de la mañana hasta el mediodía. Se iniciaba la reunión. Y después de eso me tocaba ir a mi casa y me iba con estas personas. Pues yo iba a la casa de ellos después a preguntarles qué decía tal pasaje, cómo se podía entender esto otro, dónde era que estaba hay una palabra, de todo, de todo. Yo era una persona que de verdad estaba muy necesitada. Con el tiempo estas cosas pudieran cambiar. Y ya uno es más mesurado, más ecuánime, más equilibrado en función de las cosas que la Biblia dice y de ir aprendiendo muchísimas cosas. Pero aquellos años me dieron a mí la posibilidad de aprender muchísimas cosas e incluso el poder leer toda la Biblia me dio la posibilidad de muchas de las cosas que hoy sé porque me las aprendí con una pasión que se encarnaron en mi propia vida. Digámoslo así, que de alguna manera yo estoy viviendo de las rentas que me ha producido en ese sentido haber leído la Biblia cuando era muy joven. En aquel entonces, cuando la misma Biblia lo llama el primer amor. Pero oiga, uno no se puede quedar con un primer amor, uno tiene que seguir amando. Y tiene que haber más amor de aquel primer amor por Jesucristo, por las cosas que Él ha hecho. Y hay de verdad tantas cosas que podemos aprender. Hoy vamos a aprender otra cosa más. O probablemente usted va a repasar algunas otras cosas más. Yo, por ejemplo, soy el primero. Yo, antes que ustedes, soy el privilegiado de haber aprendido esto primero antes que ustedes, de lo que Dios tiene que decir a sus vidas. Pasó por mí y ahora yo siento un gran beneficio y una gran bendición el podérselos transferir a ustedes, el poder ser yo el privilegiado de Dios que le esté pasando a ustedes esta información de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el mayordomo fiel. Yo sé que usted está acostumbrado y de hecho casi le pongo así, un mayordomo infiel. Le iba a poner así, pero no. Luego el Señor me corrigió y me dijo, no, usted está hablando del modelo incorrecto. Hable del modelo correcto. Y sí, en Lucas 12, 35 al 47, claramente el Señor habla de un modelo que es el adecuado en la vida del cristiano. Vamos a ver. Hay varias cosas ahí, por ejemplo, ¿qué es eso de mayordomo? Todo el mundo conoce al mayordomo de la casa, que es la persona que sirve, trae la comida, él es el que tiene las llaves de la gran casa, muchas otras cosas que nosotros nos imaginamos. Y en la Biblia también habla sobre el mayordomo y habla sobre la mayordomía. Pero, ¿qué significa eso, mayordomo o mayordomía? ¿Y por qué le agrega que esa mayordomía debe ser fiel? Debe ser fiel. Bien, voy a empezar precisamente antes de leer Lucas capítulo 12, desde Lucas capítulo 16, del primer versículo hasta el 15, donde nos habla la palabra de Dios con respecto precisamente a lo negativo, al mayordomo infiel. Dice la Biblia, no quisiera leerlo para ustedes, sino más bien recordarles eso y mejor que usted sea quien lo lea. Léalo en su casa posteriormente. Vamos, haga el esfuerzo y leas ese pasaje. También es un pasaje muy interesante. De hecho, pensaba predicar desde ahí y el Señor me dio otra cosa. Yo ya tenía claro que iba a predicar ese capítulo 16. Lo tenía clarísimo. Y ya casi incluso le iba a mandar el mensaje a Melquisedec, pero el Señor me fue reteniendo y reteniendo. Y bueno, aquí está el mayordomo fiel. En principio, debemos de hablar del mayordomo infiel porque precisamente es pasar de lo negativo a lo que es correcto o positivo. Debemos decir que el mayordomo fiel lo pillaron,
Lo pillaron. Esa es una de las grandes situaciones también con el pecado, ¿verdad? La persona no lo confiesa mientras no lo pesquen, mientras no lo atrapen en su situación. Pero una vez que sucede, bueno, hey, no hay remedio, o pides perdón o haces alguna cosa. Bueno, este mayordomo tuvo una ocurrencia impresionante. Su señor le dice, bueno, vamos, dame cuenta de qué has estado haciendo, porque a partir de este momento ya no podrás ser mi mayordomo. Necesito que me des cuenta, saber cómo está la cosa. El hombre, al verse descubierto y obviamente testigos y otras cosas más, comienza a decir para sí, bueno, yo la verdad ya perdí el trabajo. Vamos a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Digamos, robar no quiero y ser un mendigo tampoco. Ya yo tengo un estatus. Yo tengo, en este caso, una profesión. Yo profeso algo. Y esto me gusta, hablar de la profesión, porque realmente de eso se trata. Nosotros también tenemos una profesión. Es nuestra fe. Nosotros profesamos una fe cristiana. Bueno, el hombre llega y dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a llamar a todos los que le deben a mi amo. Y empezó delante del amo, porque tenía que darle cuentas nada más al amo. Y primero, hábilmente, el hombre trajo una serie de situaciones que hasta el amo le sorprendió, porque primero dice, bueno, ¿tú cuánto es lo que debías? Porque ni eso, seguramente, ni llevaba números y estaba estafando a su amo. Debe 100, bueno, paga 80 nada más. Ok, ¿tú cuánto debes? Debo 50, ok, paga 30. Y así empezó el amo a ir recuperando el dinero que este mayordomo de una u otra manera había tomado a través del tiempo. Pero aquí hay una cosa importante. Esta es otra parábola, además de esta de Lucas 12. Es otra parábola. Y quien está hablando de esas dos parábolas es precisamente Jesucristo. Y al final, Jesucristo dice algo que es, bueno, contundente. Él dice en el versículo 10, el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancias, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco podrá ser honrado en las cosas importantes. ¡Wow! Esa es solo una lección, porque también hay otras más. Realmente este pasaje del capítulo 16 de Lucas tiene una serie, una riqueza de enseñanzas que vale la pena volver a repasar. Yo sé que tal vez en algún momento, incluso en alguna predicación, usted mismo hasta la haya dado. Pero qué interesante es esto. Nosotros debemos de ser, así como dice la palabra, fieles. Y así lo dijo Jesucristo. Dentro de todo, digamos, porque dice también que el amo le sorprendió ver la habilidad, el don, la capacidad que tenía este hombre para zafarse de su situación y quedar muy bien, quedar muy bien. Es más, el mismo Jesucristo lo dice, hay gente que es tan capaz, pero no sabe utilizar esas cosas para hacer cosas buenas, cosas para bien, hacer las cosas buenas, que es la parte más importante o conclusiva que tiene esta parábola, hacer las cosas bien. En el pasaje que leyó Melquisedec, precisamente en capítulo 12, versículo 35, es el Señor quien está hablando y quien está declarando otra parábola que igualmente para nosotros dice que en ese sentido debemos de ser mayordomos que estemos siempre preparados, siempre preparados. Y hay una situación ahí particular de la cual le habla a Pedro y le dice, Señor, disculpa, una preguntita. ¿Esto es, digamos, como para nosotros o es en general? Y Jesucristo no le dio ninguna respuesta, no le dijo, mira, Pedro, no, es en general, o al revés, no, esto es solo para ustedes, muchachos, consérvelo para ustedes porque ustedes van a llevar esta educación conmigo hasta que lleguen al título de licenciados. No dijo nada de eso. Lo que hizo Jesucristo fue continuar e indicar algunas otras cosas de las cuales vamos a hablar acá, como
los pilares o los principales aspectos de lo que debe de tener un mayordomo para que sea fiel. ¿Quién es un mayordomo fiel? Bueno, precisamente estudiando el pasaje de Lucas 12:35 al 47, podemos ver nosotros esto. Y lo voy a leer en esta otra versión que dice: tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Estas dos cosas son importantes y ellos sí entienden, y recuerden que Jesucristo siempre empezaba una parábola con base en la idiosincrasia, en la cultura, en las situaciones particulares que la gente tenía y que eran conocidas para ellos, como si nos hubiera nosotros, estuviera diciendo, vean, cuando vayan a coger café, eso es en Costa Rica y en muchos lugares de Centroamérica y algunos de Latinoamérica, por favor tengan el canasto listo y tengan también su sombrero listo, algo así, algo así. ¿Para qué? Para que ellos entiendan a qué se refiere, principalmente porque la gran mayoría de las personas que estaban escuchando a Jesús eran personas de campo, personas que trabajaban propiamente en diferentes actividades, ya sea de pesca o de siembra, o de actividades propiamente obreras. La gran mayoría de las personas eran obreros. Entonces él hablaba en esos términos y él dice entonces en este pasaje, ustedes tienen que tener puesta la ropa de trabajo y las lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue la puerta cuando la golpee. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y les servirá a cada uno o a uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada, cuando llega, los encuentra así felices esos sirvientes. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperen. Pedro, aquí viene la pregunta que les decía. Pedro entonces le preguntó, Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? Aquí viene la respuesta que es lo más importante. El Señor le contestó, vean, imagínense a un administrador digno de confianza y pongan atención a esta palabra porque nuevamente habla sobre el mayordomo. Y lo menciona aquí como un administrador que sin duda alguna es exactamente lo mismo. Ya vamos a ver la definición, pero es exactamente lo mismo. Un mayordomo es un administrador, un administrador. Y dice, imagínense a un administrador digno de confianza y capaz, digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto frente a sus sirvientes y es él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser, oiga bien, puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde, si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera, a la hora menos pensada, le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y el otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, pues recibirá menos azotes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. ¿Vieron que lo que leí ahora en el capítulo 16 es exactamente lo mismo que estamos leyendo nuevamente? Hay una advertencia al final. Hay una conclusión, claro, hay una conclusión,
pero también hay una advertencia por parte del Señor con respecto a lo que acaba de contar. Pues bien, vamos a empezar primeramente entonces con respecto al tema de la mayordomía. Y vamos a, luego de haber leído este pasaje, y de paso esta parte me gusta mucho, por eso la puse acá, del 42 al 44. El Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo? Y cámbiale la palabra si gusta ahí, administrador fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, aquí viene una consulta precisamente de Jesucristo. ¿Quién es ese mayordomo? Porque por ahí podrían muchos llegar a preguntar, bueno, digamos, dame los aspectos, las características para más o menos, el modelo, pues, para más o menos entender quién podría ser ese mayordomo. Aquí está. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, mayordomo, esta palabra en el griego significa oikonomía, o tal vez le suena mucho como a economía, ¿verdad? Sí, precisamente tiene mucha relación con eso. Póngale atención a eso. Y es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Puede ser esta casa, porque también se toma así, no solamente de la casa como tal, sino de bienes y de personas. No sé si vieron ustedes también ahí cómo el mismo Señor decía, después de la pregunta que le hizo Pedro, Jesucristo empieza a hablar y empieza a decir, bueno, el buen mayordomo haría esto, pero el mal mayordomo, y vieron ahí que hablaba de que el buen mayordomo sabe qué tiene que hacer, sabe en qué momento tiene que entregarle la ración de trigo a los otros sirvientes, pero también habla de que el mal mayordomo igualmente, creyendo que su señor va a tardar, se da la gran vida y empieza a maltratar a otros. Entonces, para que nos entendamos en ese sentido, no solamente es la persona que administra en ese sentido también la casa, sino las personas, los bienes, todo, todo. Y podemos decir entonces en ese sentido que administra tanto vidas como en este caso diferentes tipos de bienes. El que administra la casa es llamado mayordomo o oicónomo, que es la ley en esa casa. La ley en esa casa. O bien el superintendente o el supervisor, que también se le llama así, supervisor. O, por ejemplo, del griego, el epidropos. La idea tiene sus raíces en el establecimiento precisamente de la esclavitud. Es de los esclavos, una persona que tiene unas grandes habilidades para poder hacerse cargo, para administrar, para gobernar, para llevar a cabo una serie de acciones con precisión y con el sentido de darle riqueza a su amo. Entonces, preste atención a todo esto que le estoy diciendo, porque sin duda nos va a ayudar a nosotros, puesto que estamos empezando a emplear desde aquí, que cuando usted se convierte a Cristo, usted era un esclavo antes de convertirse a Cristo, pero de la vida de pecado. Y recuerden que la palabra también en el griego, igualmente, y en el hebreo, significa el pecado, ¿verdad? Me refiero. En ambos casos, tanto en el griego como en el hebreo, significa desviarse del verdadero objetivo para el cual Dios le llamó. Entonces, esta persona era esclava porque estaba desviada del verdadero objetivo para el cual Dios lo llamó a esta tierra. Y aquí nosotros hablamos con certeza, con total certeza. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un propósito, una idea. Dios tiene algo claro. Hizo para nosotros un gran plan. Dios hizo para nosotros que nosotros no nos desviemos a cosas inapropiadas. Ok, bueno, salimos de las cárceles, de las prisiones, de las cadenas, de la esclavitud del pecado.
Pero venimos ahora al Señor y ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos entonces? Si antes estábamos acostumbrados al pecado, ¿qué haríamos ahora? Bueno, ahora por amor, conociendo al Señor, porque esta es la parte más bonita de todo este proceso, haber conocido al Señor por amor y no porque me dio miedo, porque yo no quería ir al infierno. Ahora estoy aquí y ahí me mantengo para no ir al infierno. No. Esa situación del infierno no tiene nada que ver, aún y con toda la situación que tiene ese daño, como dice la Biblia, que se sufrirá mucho castigo y mucho dolor. Ahí es donde habrá mucho el crujir de dientes. Claro, la gente se va a enojar muchísimo y el gran dolor, el gran sufrimiento para siempre, jamás, para siempre, jamás. Pero el Señor no nos está librando a nosotros precisamente del infierno. No, Señor, es que vivíamos nosotros perdidos, extraviados de lo que era el verdadero propósito. Ahora sí, en Cristo estamos en un verdadero propósito. ¿Y por qué en Cristo? Porque precisamente Jesucristo es nuestro modelo de vida de ser humano. Es nuestro modelo en todas las cosas que tenemos que hacer y vivir y pensar y creer y hablar también. Es Jesucristo. Y él es, o ese es el modelo que nosotros tenemos que estudiar, pero muy bien, muy bien. A todos nosotros nos requiere el que podamos estudiar. Eso significa que ahora yo fui comprado de la vida del pecado por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él dio, no es la sangre en sí a lo que se refiere la Biblia, es a la vida misma, porque en la sangre está la vida. Una persona pierde sangre y se muere, porque precisamente hay un colapso en su vida. Jesucristo eso fue lo que hizo, dar su vida por nosotros. Nos compró de una esclavitud en la cual estábamos para vivir una vida con Él. Ahora, Él es nuestro Señor, nuestro dueño, y siempre lo ha sido, solo que nosotros nos estábamos cada día perdiendo más en aquello que realmente no nos iba a llevar a lo que es nuestro verdadero propósito para la vida. Ahora sí, ahora como dice la palabra, estamos en la luz y esa luz nos va a guiar a nosotros al verdadero propósito para el cual Dios nos trajo. Pero nuestras vidas, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, no es nuestra. Bueno, tan sencillo como esto. Simplemente muérase y trate de volver a resucitar, a ver qué pasa. No, ¿verdad? No tenemos poder, no hay una capacidad. Podemos hacer muchas cosas mientras estemos vivos, pero realmente una vez que viene la muerte no hay nada que hacer. Cuando hay una desaparición, pues, del cuerpo, de la vida, no hay nada que hacer. Cuando el Señor nos llama, el Señor nuestro nos llama, no hay nada que hacer. Ese llamado es inconfundible y ese llamado es seguro, seguro. Entonces, a partir de aquí, vamos entonces entendiendo que si nuestra vida no es nuestra, nosotros debemos de entender que solo somos administradores de esa vida y que esta vida no nos pertenece a nosotros, pero que el Señor, si quiere que mientras estemos acá, llevemos mucho fruto y que seamos administradores, primero, de esta casa, de esta vida, de nosotros mismos. Pero que además seamos supervisores, no solamente que nosotros cuidemos o seamos mayordomos o administradores de nuestra propia vida, sino también que ésta la llevemos a un nivel tal que nosotros, como dice la palabra, demos fruto, demos fruto. Bien, entonces aquí les tengo las 4 características o los 4 aspectos más relevantes que debe de tener precisamente un administrador, de acuerdo a la lectura de la palabra. Número 1, un administrador es una persona preparada. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que esta es una persona preparada? Bueno, aquí lo dice porque lo describe algunas de las cosas. Dice en el versículo 35, tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. No hay que hacer mucha interpretación, ¿verdad? Yo no tengo por qué decir, bueno, la ropa significa tal cosa y la lámpara. No. Lo que está diciendo así con toda claridad es que la persona realmente se sabe su oficio. Es una persona que siempre está preparada, no importa en cuál lugar esté, es él. Me explico, él tiene esa profesión.
Él podría estar en una cancha de fútbol viendo un partido de fútbol, podría estar en el supermercado, podría estar, no sé, en una heladería, podría estar en cualquier lugar. Esta persona es lo que es, no tiene por qué fingir otra cosa. Cuando dice el Señor, usted tiene que estar preparado con su ropa de trabajo, se refiere que en todo momento nosotros tenemos que entender cuál es el llamado que nos ha hecho el Señor. Y esto es indispensable también porque muchas veces nosotros no sabemos ni para qué somos o para qué servimos o en qué le vamos a servir al Señor. Dichosamente el Señor ya trae en nosotros un conjunto, una serie de características o de dones, de capacidades que nosotros tenemos que naturalmente son ese gusto por hacer ciertas cosas, que no es el mismo gusto para hacer otras, ¿ok? No es el mismo gusto. Eso es el llamado para lo cual Dios a cada uno de nosotros nos dotó, dice la Biblia, en cada una de nuestras vidas de una serie de capacidades para llevar a cabo su plan. Cuando dice la Biblia aquí que el mayordomo debe de tener su ropa puesta y debe de tener también su lámpara ya encendida y además dice, bueno, sigue diciendo, sean como personas que esperan que su patrón regrese de su boda para abrir apenas llegue y golpee la puerta. ¿A qué se refiere? Que es una persona preparada que en todo momento nunca dejará de ejercer su oficio, su capacidad. ¿Por qué? Porque él sabe a quién le sirve. ¿Vieron eso que dice ahí? No es una persona que pierde el tiempo, no es una persona que hace cosas que son totalmente distintas a las que en realidad Dios nos dio, le dio a él. E incluso aquí debemos de decir nosotros que el Padre siempre va a proveer lo que usted y yo necesitamos para que seamos mayordomos adecuados. Pongan atención a esto, porque Él está más interesado en la condición de nuestro corazón que en llenarnos de riqueza o aquellas cosas que nos hagan perder la cabeza. ¿Me escuchó? Dios no quiere que usted se extravíe. ¿Por qué dice aquí que debemos de ser como ese tipo de persona? Es más, aquí no ha descrito casi con suma claridad que se trata de un administrador, pero sin duda alguna está revelando tantas características que es como decir, vea, tiene un pico, canta como gallo, se sube en lugares porque tiene plumas como un gallo. Y al final vamos a decir que es un gallo, ¿verdad? Aunque no sabemos realmente de quién nos están hablando o de qué nos están hablando. Con solo ver las características, que es la otra parte, sabríamos de quién es en este caso. Y aquí lo está describiendo. Dice que tienen que ser como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrir apenas llegue y golpee la puerta. O sea, es diligente, a eso se refiere. Es una persona diligente. Cuando decimos que es una persona preparada, él sabe que si hay cosas que él podría entrar en una situación de peligro o incierta, o bien podría entrar, digámoslo así también, como en una situación del entredicho, ¿verdad? Del entredicho. Oye, ¿qué dirán de mí si estoy en este lugar? Él sabe que en todo momento tiene que ser lo mismo. Como decimos acá los ticos también, es verde como el perico en todo lado. No importa dónde esté, un mayordomo fiel es una persona preparada, preparada. Dice que estas personas han de vivir una vida feliz porque están haciendo lo correcto. Y eso me gusta. Porque muchas veces el hecho de desproveernos nosotros o no tener ciertos placeres que se da mucha gente en el mundo, pareciera como que estamos viviendo una vida triste, pero no, la Biblia enseña que la vida que tenemos que llevar nosotros es una vida alegre, una vida de felicidad, sentirnos dichosos, pues, de estar haciendo lo que es correcto. Sentirnos felices nosotros y disfrutar. Nosotros tenemos que disfrutar de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, tenemos que disfrutar de nuestros hijos, tenemos que disfrutar de nuestra casa, tenemos que disfrutar de las cosas que hacemos con nuestras propias manos. Hay que disfrutar de verdad, hay que disfrutar. Una persona está preparada para eso porque es un asunto de vocación. Y por qué no decirlo así, es un asunto de decisión.
Es la profesión que la persona decidió libremente escoger. Es una decisión que la persona tomó para hacerla libre. Por lo tanto, dice la Biblia aquí que esas personas deberían de estar felices porque cuando encuentre a estas personas su amo haciendo lo que es correcto, hasta él mismo le van a dar ganas, dice la Biblia, de servirle a esa persona. Oiga, qué privilegio, qué hermoso, qué bonito sería, ¿eh? Qué bonito sería esa situación. Yo les aseguro, dice el Señor Jesucristo en el 37, que el mismo amo se pondrá el delantal y los hará sentar en la mesa y los servirá a uno por uno. Y si a esa medianoche o de madrugada, dice el Señor, cuando llegan, los encuentra de igual manera, de esa forma, haciendo de esa forma, entonces felices van a ser estos sirvientes. Dice además, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejarían romper el muro. Estén entonces también ustedes preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Sí, efectivamente el pasaje o en este caso la parábola habla sobre la necesidad de estar preparado, preparado. Es decir, nosotros no podemos perder de vista lo que fue nuestra decisión. Yo decidí vivir esta vida con Cristo. Es una decisión muy personal, muy particular. Usted puede decidir si quiere más. Ahorita cualquiera de ustedes se puede desconectar. Incluso yo podría en este momento decir, no, ¿para qué quiero yo? Y desconectarme de todo. Pero ante esta decisión nuestra, que fue en ese sentido pensada, que no fue una situación emocional, nosotros tenemos que entender que debemos de ser personas preparadas para toda buena obra y tenemos que aprender a disfrutar de ella, porque esta vida, al igual que la vida de las personas pecadoras, hay tristeza. Hay tristeza entre nosotros. Ahí ustedes escucharon del caso de un pastorcito que, bueno, perdió a su esposa y luego perdió a su hijo. Y él es cristiano, es un pastor. ¿Qué me dio en medio de esa situación? ¿Acaso pecado? ¿Por qué habríamos de pensar eso nosotros? No importa. Lo cierto del caso es que se sufre en la vida aún estando en la vida cristiana. Aún estando en la vida cristiana. Pedro, dice la Biblia, llega y le pregunta al Señor, como hablamos ahora hace un rato, y él le dice, esto es, digamos, como tener que estar preparados o vivir una vida así, digamos, de tener que hacer una administración adecuada y en todo momento que nos vean que nosotros somos realmente lo que somos, lo que dijimos que somos, ¿es solo para nosotros o, digamos, hay más gente que estás involucrando aquí? Y aquí viene la segunda etapa, porque es la parte importante del proceso. No solamente el mayordomo o el administrador o aquel que llamamos nosotros el oicónomo debe ser una persona preparada, sino que también debe de ser una persona responsable. El oicónomo, el mayordomo, el administrador, usted, no estamos hablando de un administrador de empresas, no, ni estamos hablando tampoco porque como el Señor está hablando del mayordomo y de que la gente conocía quién era un mayordomo en las casas, bueno, se refiere a un mayordomo. No, Señor, no se refiere a un maestresala, no, se refiere a usted y a mí. Nos está hablando a nosotros que en toda la vida nosotros debemos de ser personas preparadas para esto, para vivir esta vida, para vivir una vida delante del Señor. Pero no solamente eso, sino también para vivir y ser personas responsables, o sea, responder por nuestros actos. No solamente vivir preparado, estar atento siempre a ser un servidor, porque eso es lo que somos, servidores de la gloria de Dios, no el pastor, no un administrador, no una persona profesional, cualquiera de nosotros. También debemos de entender que debemos de ser responsables, es decir, responder por nuestros actos. El Señor entonces no le contesta como Pedro pensaba, pero sí le habla muy ampliamente sobre lo que significa esto que él había dicho anteriormente antes de esa pregunta de Pedro. Y él le describe de esta manera, dice versículo 42. Dice, el Señor le contesta, bueno, imagínense
a un administrador digno de confianza y una persona capaz. Oiga, dos cosas importantes. Solo imagínense a una persona que es administradora, es una persona capaz, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Les dije que es una persona preparada, pero además es necesario que entendamos que él es digno de confianza, es decir, el Señor no va a estar encima suyo velando a ver, cuidadito, ya vas a pecar, mira, ya te estoy viendo. No, 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 no. Él no nos trata como niños, nos trata como personas maduras que entienden a qué nos exponemos nosotros entrando en situaciones como estas. Y no pensemos únicamente, por favor, les pido a ustedes, no piense solamente en el pecado, piense en las responsabilidades que tiene ahora, no en la vida de pecado, sino en la vida cristiana, porque ese es el gran dilema, precisamente que nosotros estamos, en este caso, poniendo la mirada. Es aquellas cosas de las cuales el Señor, una vez que nos sacó de la esclavitud del pecado, ahora, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Le voy a decir algo que es importante. Yo recibí diferentes capacitaciones del idioma inglés. Bueno, todavía recuerdo cosas y de alguna manera hablo inglés, pero hay muchas de las palabras que a mí me enseñaron en aquel entonces que se me olvidaron. ¿Sabe por qué? Porque dejé de practicar, dejé de practicar. Yo antes hablaba muy fluido, hablaba muy bien el inglés, pero yo dejé de practicar esto. Por lo tanto, es importante que entendamos que es mi responsabilidad no hablar inglés. No se lo puedo achacar a nadie. Es que yo no pude, es que tal cosa me sucede. No, 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 no. Yo tengo los mecanismos para poder seguir en ese sentido practicando y que no se me olviden muchas cosas, pero no las he hecho. Igual es en la vida cristiana. El Señor dice que no solamente estamos hablando de un administrador que es capaz, sino también que se le ha dado la confianza para que haga como debe de hacer. Si sabes hacer, debes hacer de manera apropiada. Es decir, ¿cómo tú y yo podríamos hacer que muera nuestra fe? Te voy a decir cómo. No hablándole, no testificándole a otros de Cristo. Por ahí ya empieza el problema. Cuando nosotros le hablamos a otras personas de Cristo, aunque ellos muchas veces no nos entiendan todo lo que nosotros le hablamos, sí estamos reforzando nuestra fe. Reforzamos automáticamente nuestra propia fe. Por lo tanto, una persona que no testifica de Jesucristo, que le cuesta mucho poder hablar del Señor a otras personas, a sí mismo se está haciendo un daño y está dejando su principal responsabilidad. Tiene que ejercitarse. Vamos a ver, yo sé que hay personas que trabajan en la iglesia, que hacen muchas cosas en la iglesia. ¡Qué bueno! Pero eso es una situación secundaria. Porque precisamente lo que mantiene activa nuestra fe es hablar o testificar a otros de Cristo. Esa es la más importante. Las demás son cuestiones, podríamos decir, ¿cómo indicarlo? Están alrededor de aquello que realmente es importante en la vida de fe. Son cosas secundarias, están en la periferia, porque lo esencial para vivir una vida de fe fuerte y para ser responsable, hay que ser consecuente, pues, entre cómo me preparé y lo que realmente yo en realidad debo de hacer para que no se me olvide, para ser responsable. Primeramente, yo debería de testificar a otros de Cristo. Le voy a decir por qué adicionalmente. Porque eso me obliga a tener que hacer y ser lo que dije que soy. Es decir, yo tengo que dar un buen testimonio. ¿Cómo puedo decirle a otras personas que el Señor Jesucristo me sacó de la droga si todavía tengo ciertas condiciones para? ¿Cómo decirle a ciertas personas que el Señor enderezó mi vida, incluso mis finanzas, y resulta ser que estoy terriblemente endeudado porque no supe cómo hacer con mi vida? No, no, muy mal, muy mal. Aquí lo dice el Señor. Imagínese a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto enfrente de sus sirvientes y Él es quien le repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad le digo, se encomendará el cuidado de todo lo que Él tiene. O sea, le da amplitud de cosas
para que esa persona sea todavía más importante, más relevante, para que crezca, pues, para que crezca. Pero habla la Biblia sobre algo que es inherente a este proceso y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este administrador empieza a pensar, no, mi patrón, ya yo tengo confianza, yo sé cómo es esto, yo, tranquilo, yo aquí me la juego, salgo por aquí, voy por allá, mal, porque ya empezamos a ser personas irresponsables. Entonces, en el versículo 44 podemos ver nosotros que esto es importantísimo. Punto número 3. No es el dueño, definitivamente no. No sos el dueño, sos un administrador. Sí, efectivamente, podrías manejar muchísimas cosas. Tu auto, tu familia, tu trabajo, sos muy bueno en el trabajo, pero siempre debes de recordar, se nos puede ir a la cabeza ser tan buenos en las cosas que hacemos. Y el Señor siempre nos va a recordar que no somos los dueños. Nosotros no manejamos esto. Yo no soy dueño, digamos, de mi negocio, de mi empresa. No soy el dueño de mi auto, no soy el dueño de mi casa. Yo solo soy un administrador. ¿Saben que ese fue uno de los errores que precisamente tenían los egipcios? Enterraban incluso a sus sirvientes, aunque no estaban muertos, estaban vivos, los enterraban vivos para que en la eternidad también le pudieran servir a sus señores y les enterraban también con él todas aquellas cosas que eran sus propios bienes. Por eso tenían y saqueaban y han saqueado por muchísimos siglos las tumbas egipcias. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño de esas cosas? Están las cosas, están los sirvientes, bueno, lo que quedó de ellos, pero ¿dónde está ese señor? Sí, definitivamente se equivocaron quienes pensaron en esa teoría, en esa tesis de que hay un más allá y todas las cosas que esa persona tenía en posesión aquí se las iba a poder llevar allá porque allá las ocupaba. No, ¿verdad? Esa teoría está caída completamente. No somos dueños. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros administramos nuestra vida cristiana, porque no somos dueños, solo somos administradores. Por eso la Biblia le llama, somos en ese sentido, en esa misma línea, mayordomos, oicónomos. Dice versículo 45. Pudiera ser que ese administrador ahora está en carga, está tan estructurado, sabe tantas cosas de los pasajes de la Biblia, etcétera, que empiece a bajar la guardia y dice, mi patrón de hoy va a llegar tarde. Sí, entonces empieza a maltratar a los sirvientes y a las sirvientas y a comer, a beber y a emborracharse. ¿Puso atención a esto? ¿Qué significa? Que la persona se creyó que podía hacer todas aquellas cosas que no le están dadas a esta persona. Podría ser que esta persona quiera volver al mal carácter, puede ser que esta persona quiera volver a ser un despilfarrador del dinero que gana, puede ser que esta persona empiece a vivir una vida creyendo que, no, claro, y así le ha pasado a más de una persona. No solamente a las ovejas, también le pasa a los pastores, que hoy en día han venido negociando con la vida de muchas personas. Tienen un gran auto, ahora resulta ser que no les gusta la casita donde viven, tienen que tener un gran caserón, ahora tienen que tener un estatus diferente, tienen que pagarle más o sea, todas aquellas cosas que realmente no les fue dado ni les es permitido a ninguno de ellos. Ponga atención y mucho cuidado de cómo nosotros administramos y con ese cuentico, ¿verdad? Porque muchas veces puede suceder, porque hay muchas formas de cómo justificar. Es que el Señor nos premia, es que el Señor nos bendice por nuestra fidelidad. Cuidado, y más bien no es usted, no es el Señor, sino usted o yo que estamos edificando para nuestro propio provecho y no para lo que es correcto que nosotros hagamos. Llegará el patrón, dice el versículo 46, el día en que menos lo espera y a la hora en que menos pensaba y le va a quitar su cargo y lo enviará con los desleales. Ese servidor, dice la Biblia, conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no se ha preparado o no ha preparado nada,
recibirá un severo castigo. Claro que sí, tiene muchísima razón. Versículo 48 para terminar esta parte. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, les aseguro que recibirá mucho menos golpes. Wow. Entonces quiere decir que ahorita que yo les estoy advirtiendo, porque nos estamos advirtiendo para todos, usted y yo debemos de hacer un uso apropiado de nuestra vida cristiana y de las cosas que el Señor pone a nuestra mano, porque no somos dueños. Solo el Señor es el dueño y nosotros somos sus administradores. Y punto número 4, ¿en qué consiste entonces en ese sentido ser un administrador o un mayordomo fiel? En ser una persona servicial, ser una persona de servicio, estar al servicio de los demás. Así lo dice la Biblia, ya usted lo pudo ver. Bueno, véalo incluso desde el 35 al 38, que fue lo primero que leímos, pero puede leer todavía mucho más, pues así dice la Biblia. Es una persona servicial. Ese es el trabajo, esa es realmente nuestra profesión, servir a otros, ayudar a otros, empujar a otros, levantar a esas otras personas. Eso es a lo que se refiere un mayordomo fiel. ¿Cuál es la característica precisamente del mayordomo infiel? Que empezó a servirse de todo lo que estaba a su alrededor y se dio cuenta que siendo muy bueno en los números, siendo muy bueno en los negocios, podía entonces tomar el negocio que era de otro y hacerse su propio negocio. Y aquí estamos hablando no solamente de un negocio, de la vida. ¿Cuántas personas podrían estar maltratando a otros y les vale, no les interesa y no les piden perdón a esas personas? ¿Cuántas personas se les han acercado y le han pedido ayuda y no han querido ayudarle? ¿Cuántas personas más bien incluso en su trabajo son malos testimonios? Tienen que entender que nosotros, nuestra vida es una vida de servicio a Dios. En todos los casos, en todo tiempo, la misma Biblia lo reitera una y otra vez, una y otra vez. Usted y yo, nosotros dos, somos personas para servir a las cosas de Dios, para servir a los demás. Él dice, o dice la Biblia, que este mayordomo, que este administrador es una persona preparada para que si hay alguien que tiene alguna necesidad, si hay que darles, digamos, una paga, si hay que ayudarles en alguna cuestión y usted sabe cómo se puede hacer, pues entonces que le ayude a esa persona. Nosotros tenemos que entender que nunca, y escúcheme bien, porque yo reconozco que a veces hay personas que con el tiempo de ser cristiano, al ver tanta cosa que sucede entre los pastores, tienden a enfriarse. Cuidado, cuidado, nada de enfriarse. Nosotros tenemos que entender que tenemos una profesión. Nosotros, a mí me llamó el Señor, a mí me va a pedir cuentas el Señor. Ya lo vieron ustedes también con el mayordomo infiel. Sea como sea, yo no puedo desvirtuar ni tampoco desviarme del verdadero propósito para el cual Dios me llamó. Y en este caso es servirle a Él en todas aquellas cosas que Él necesite de mí. Y casi todas ellas, ¿sabe? Es para personas menos privilegiadas que yo, para poderles ayudar a crecer, a desarrollarse, a nacer incluso en una vida nueva y a poder prosperar y a poderse levantar. La Biblia enseña, el mismo Jesucristo, cuando está en el capítulo 13 de San Juan, están los discípulos con él en la cena y él se toma entonces la atribución de personificar a un sirviente. Y él empieza a querer lavarle los pies a los discípulos. Y los primeros, bueno, el primero que se opone precisamente es Pedro. Pero el Señor le dice, si no haces esto, no podrás tener parte conmigo. Mira, o miren todos, como ejemplo yo les he dado para que como yo hago, ustedes también lo realicen. ¿Qué quiere decir el Señor que debemos de lavar los pies de todos? No, se refiere a que incluso un trabajo tan desprivilegiado como ese de servir, en este caso a las mesas, o un servicio tan inadecuado tal vez para la dignidad humana, que podamos llegar a hacerlo para poder servir para bien a los demás. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado, porque realmente eso es lo que el Señor quiere. Y este es el modelo de ser un mayordomo fiel.
Número uno, debemos de ser nosotros personas preparadas. Número dos, nosotros debemos de ser personas que en ese sentido entendamos que somos responsables del don que Dios nos dio para ser fieles en él y administrarlo de manera adecuada. Número tres, es importante que veamos que eso es así porque a veces perdemos de vista el asunto que no somos dueños, somos mayordomos. Usted tiene un carrito, qué bueno. ¿En qué lo está poniendo a servir al Señor? Usted tiene una casa de habitación, qué bueno. ¿En qué usted está poniendo a servir esto al Señor? Usted tiene tal vez una alacena llena, gorda. ¿En qué la está poniendo a servir al Señor? Usted debe de saber que no es dueño, somos administradores. Y número cuatro, debemos de entender eso. Nosotros, cuando nos dice, usted es un mayordomo fiel o un administrador fiel, se refiere a que nosotros somos servidores, no estamos por encima de los demás, estamos por encima porque somos administradores. ¿Para qué? Para velar por las necesidades de los demás. Nosotros debemos de ayudar con nuestro don a que otras personas puedan crecer. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, que esta señal, que este mensaje que tú nos has dado a nosotros fluya y vaya y lleve mucho fruto a muchísimas personas que tienen necesidad de esto. Todos tenemos un don, es un hecho. Conozcan o no conozcan a Jesucristo, todos tenemos un don, porque el deseo tuyo, Señor, es que nosotros vengamos al conocimiento tuyo y a partir de ahí podamos nosotros ejercer nuestras capacidades, nuestros dones para darte gloria a ti, para servirte a ti y ser fieles, ser mayordomos fieles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.